No quisiera tratar de empezar esta entrevista teniendo un título periodístico y hablar directamente de porque la ley antidespido se vetó, la CGT estaba viendo si iba a un paro general o no. Lo que sí me gustaría hablar con usted, que es un dirigente de mucho tiempo en el sindicalismo argentino, si es conveniente a 5 meses del inicio de una administración que la CGT haga una medida tan fuerte como es el paro general, más a sabiendas que están en un proceso de construcción de unidades, ¿no?, dentro de las centrales sindicales. Más allá de la pregunta simple de ¿van a ir al paro o no van a ir al paro?, en respuesta a la medida del veto de la ley antidespidos. Mire, si nosotros ponemos atención, porque sí, efectivamente he escuchado esto de mucha parte de los colegas y de las entrevistas que está viendo por estos días. Si ponemos mucha atención y rigor informativo, en la lectura del documento no se habló nunca de una medida de fuerza. En las intervenciones hubo dos expresiones sindicales que tuvieron una acentuación y una intensidad, que fueron los del CTA, y hubo otras dos intervenciones de Caló y de Moyano que tuvieron otra distancia. Cuando llegamos al día 29 a la convocatoria, fue en un trabajo previo de casi un mes para conciliar posiciones, para trazar alternativas, para que pudiéramos tener una convocatoria de esa naturaleza. Sí. Yo creo que efectivamente el paro no se descarta, pero para eso hay que volver a hacer un trabajo parecido a este y ver cuál es el momento más oportuno. De todas maneras, esta semana el Consejo Directivo de Asopardo lo que ha decidido es llevar adelante una jornada de protesta con la instalación de ollas populares en las principales plazas del país, al efecto de poner en evidencia de que indudablemente el cuadro tarifario de ajuste, la caída del empleo y la persistencia de la inflación están aumentando la pobreza en la Argentina. Y en línea con esto, Juan Carlos, ¿usted considera, porque usted además, le quería hacer una pregunta, ¿usted fue reelegido ayer como secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte? Sí, ayer hemos realizado nuestro congreso ordinario, en este caso de renovación de autoridades, junto con el compañero Maturano de la Fraternidad, Roberto Fernández de UTA y Omar Pérez de Camionero y Pablo Brey de Aeronavegantes. Hemos encabezado la lista para hacernos cargo del periodo 2016-2020. Bueno, y en relación a su trabajo que tiene que ver con los gremios más afines al transporte, le quería consultar si desde su mirada considera que la administración de Mauricio Macri intenta seducir a Roberto Fernández, quien es el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, que sabemos que es una persona clave ante un paro general porque él es el que moviliza todo lo que tiene que ver transporte público, ¿no?, de colectivos y... Mire, yo creo que eso es una mirada sesgada, ¿no? No puedo negar, por supuesto, esta afirmación, porque que paralice UTA, el servicio es vital para la... Pero ha habido oportunidades donde ha habido paralizaciones sin que hubiera UTA y los colectivos iban vacíos. Es decir, nosotros estamos trabajando allí en una confederación que trata de aunar todos los criterios frente a todo eso. La seducción de parte de los gobiernos estaba presente en esta gestión, en la gestión anterior, que tuvo mucha injerencia para que se quebrara el movimiento sindical, es por eso que estamos divididos, y donde obviamente nosotros muchas veces hemos cometido el error de caer en el juego de esa división. Esperemos no volver a repetirlo. Sí, y usted, pensando a futuro estos días que tienen que ver con la búsqueda de su unidad en vistas al 22 de agosto, ¿se ve posicionado con la ilusión de estar al frente de una CGT unificada? En lo personal es la pregunta. En lo personal siempre he respondido a esta pregunta con una acción al peronismo. En el peronismo todos llevamos el bastón de mando en la mochila. Esto lo va a decidir el Congreso. Obviamente yo creo que todo dirigente sindical está esperanzado y está siempre, casi siempre dispuesto a asumir esa enorme responsabilidad.
Recién estábamos en otra parte del programa comentando con mis compañeros de trabajo que desde una visión personal yo creo que en este segundo semestre el gobierno está apostando fuertemente a bajar la inflación y eso en definitiva va a hacer caer muchísimo el consumo y además va a borrar a gran parte de la sociedad en tanto lo que tiene que ver con acceso a ciertos bienes que tenía y aparte me imagino que va a subir el número de desocupados y que para un tercer semestre lo que me imagino es que en vistas a las parlamentarias del año que viene la administración de Macri lo que va a decir es bueno, nosotros en definitiva tomamos una economía que estaba muy desequilibrada en las variables macro, la pudimos reordenar y por eso ahora le pedimos el voto de confianza. Desde la mirada de un sindicalista, ¿cómo se puede hacer para que el gobierno intente tener un poco más de sensibilidad ante estas cuestiones y que entienda que la inflación no se tiene que bajar a cualquier costo y que hay personas que pierden todos los días la posibilidad de consumir, que es la palabra clave, ¿no? Que si no hay consumo no hay producción y bueno, y todo lo que deriva en que una sociedad pueda vivir mejor todos los días. Bueno, son muchos interrogantes en una sola pregunta lo que está planteando, ¿no? Sí. En principio. Sí, sí. Nosotros tenemos que responder por lo que representamos. Lo que representamos son la gente que vive del ingreso y la idea que debemos tener sobre en qué sociedad queremos vivir. Obviamente, lo primero está ligado a la inflación. El hecho de que se baje la inflación a costilla de la caída del consumo y el aumento de la desocupación, obviamente para nosotros no es una alternativa. ¿De qué manera nosotros le podemos influenciar al gobierno? Bueno, la nuestra tiene un techo, un límite. También, este gobierno, que ha sido electo por una importante cantidad de ciudadanos, implica también hacer una retrospección sobre el comportamiento de las sociedades, ¿no? El gobierno llegó de la mano de la voluntad popular. Entonces también gran parte de la sociedad se tiene que hacer cargo de esto. Porque es muy fácil acá decir, bueno, ahora está todo mal, y resulta que hace pocos meses tuvimos la opción y no pudimos tener una alternativa válida porque realmente este contexto ha sido posible por el desastre que dejó la gestión kirchnerista. Ahora, el abordaje de los problemas socioeconómicos son abordajes que nosotros naturalmente lo hemos hecho saber y no compartimos y seguramente si se empeora va a haber un horizonte de conflicto. Y las banderas de la protesta, ¿usted considera que las tiene a futuro de endurecerse esta relación del gobierno con los trabajadores? ¿La va a tener esa bandera de protesta el sindicalismo, la cámpora y el kirchnerismo o el nuevo PJ de Gioja y Scioli? Bueno, mire, ahí usted está hablando de dos expresiones políticas. Tanto el PJ como la cámpora son expresiones políticas. Nosotros estamos en el terreno más concreto de lo social y de lo laboral. Nosotros creemos que en realidad no hay que construir ningún... Yo por lo menos, esto se lo digo en lo personal, no voy a construir ningún frente ciudadano. Y menos con los que sembraron el camino para que aparezca esta expresión de la derecha, que todavía no han hecho ninguna autocrítica. Segundo, el PJ es un terreno en ebullición donde hay que ver cuál es el rumbo concreto y la encarnación de la unidad que todavía va a tomar, que todavía eso no está completado. Juan Carlos, buenos días. Camila Capaldo lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, en cuanto a relaciones que recién hablaba Marcelo, yo quisiese quizás ir a un tema más íntimo y siempre viéndolo desde un punto de vista ameno. Quisiera saber, su esposa, ¿qué es lo que tiene que soportar? ¿Qué es lo que tiene que vivir todos los días en su casa teniendo como usted marido a un sindicalista con todo lo que conlleva, ¿no? Mire, ninguno. Yo desde hace ya más de 20 años, mejor dicho desde el 83, volví a la Comisión Directiva Central de mi gremio en Buenos Aires. Así que desde aquella etapa hasta ahora yo llego únicamente los fines de semana a mi casa. Porque esa es la clave para que no nos hayamos separado. Y usted como marido, los fines de semana, ¿cómo la trata su esposa? ¿Cree que quizás en la semana la extraña más? Esto de la melancolía que hablábamos hace un rato nosotros, quizás. Mire, yo tengo nietos, ¿no?
Y los nietos, yo he visto crecer a mi hijo y de repente me hicieron abuelo, y de verdad eso lo he vivido como un gran déficit durante todo ese tiempo. Además, usted no se sabe, yo soy navegante, mi profesión ha sido esa, así que más de la mitad de mi vida la he estado fuera de mi casa. Y esto implica también todo el desafío en el entorno familiar. Hasta ahora esa ecuación la hemos resolvido muy bien, felizmente, ¿no? Perfecto. Y para culminar con una pregunta política, vio que a mí me toca... ¿Está el policía bueno y el policía malo? Bueno, yo hago del malo. Para culminar esta entrevista, Juan Carlos, y agradecerle que nos haya atendido un fin de semana, ¿usted considera que lo que sería la nueva presidencia del PJ, con Gioja a la cabeza, si van a tener tal vez... si eso podría funcionar, si en la provincia de Buenos Aires es una mirada a futuro, ¿no? Si esa interna que no se hizo entre Scioli y Randazzo, ¿usted cree que va a solucionar en definitiva en el 2017 un reordenamiento dentro del Partido Justicialista? Mire, yo creo que hay muy poca gente que pueda responder eso, ¿no? Hoy, hace unos segundos, le dije que esto está incompleto todavía. Ahora hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos al interior de todo eso, porque usted sabe que hay muchas expresiones. Por un lado está Massa, por otro lado también está todo esto de Gioja, está la irrupción de un hombre como Randazzo, que para mí ha tenido una actitud de coherencia que muchos no tuvieron en el gobierno anterior. Habrá que ver cómo se resuelve todo esto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias y espero que durante el año tengamos que hablar, tal vez no tanto sobre cuestiones de baja de consumo, sino de ciertos planes que alienten al sector de trabajadores de este país, que es al que usted representa. Es vital que suceda eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Quien está hablando con nosotros es el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Él se llama Juan Carlos Smith y además es uno de los referentes de la CGT Azopardo.